Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Constitución, de la carrera de Ingeniería Electromecánica. A continuación, les vamos a presentar el tema Prueba de rutina de transformadores de la materia subestaciones eléctricas a cargo del ingeniero Óscar Álvarez Galicia. El equipo está conformado por Leslie García, Francia Mayoral, Brian García, Manuel de los Santos, Moisés Vega. A continuación, mi compañera Francia Mayoral les presentará una pequeña introducción acerca de los transformadores. ¿Qué son los transformadores? Los transformadores son dispositivos que no tienen partes móviles, el cual transfiere la energía eléctrica de un circuito u otro bajo el principio de inducción electromagnética. La transferencia de energía la hace por lo general con cambios en los valores de voltajes y corrientes. Un transformador elevador recibe la potencia eléctrica a un valor de voltaje y la entrega a un valor más elevado, en tanto que un transformador reductor recibe la potencia a un valor alto de voltaje y la entrega a un valor bajo. Prueba de rutina transformadores. Las pruebas se hacen en los transformadores y sus accesorios por distintas razones, que pueden ser durante su fabricación, para verificar la condición de sus componentes, durante la entrega, durante su operación como parte del mantenimiento o después de su reparación. Clasificación de las pruebas a transformadores. Existen distintas formas de clasificación de las pruebas a transformadores. Por ejemplo, algunos las clasifican en pruebas de baja tensión o alta tensión. También se pueden agrupar como pruebas preliminares, intermedias y de verificación. Prueba de rutina transformadores. Las pruebas se hacen en los transformadores y sus accesorios por distintas razones, que pueden ser durante su fabricación, para verificar la condición de sus componentes, durante la entrega, durante su operación como parte del mantenimiento o después de su reparación. Clasificación de las pruebas a transformadores. Existen distintas formas de clasificación de las pruebas a transformadores. Por ejemplo, algunos las clasifican en pruebas de baja tensión o alta tensión. También se pueden agrupar como pruebas preliminares, intermedias y de verificación. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de la prueba de polaridad y relación de transformación. Voy a comenzar hablando acerca de la prueba de polaridad. Para hablar sobre esto es necesario primeramente tener bien en claro a qué nos referimos cuando hablamos de polaridad. La polaridad no es nada más que el sentido que se le da al embobinado de los devanados de un transformador. Ahora se preguntarán, ¿por qué es importante conocer la polaridad de un transformador? La polaridad de un transformador es importante conocerla ya que en algunas ocasiones es necesario conectar varios transformadores en paralelo, y para poder hacer esto es necesario que los transformadores sean de la misma polaridad, ya que en el caso contrario no podrían cumplir con su función adecuadamente. Ahora, ¿cuándo es necesario realizar una prueba de polaridad? En muchos casos, los mismos transformadores traen en su placa de especificaciones qué polaridad es la que sostienen, pero no en todos los casos es así. Es en estos en los que es necesario realizar la prueba de polaridad cuando necesitamos conocerla. Pero, ¿cómo hacemos esto? Existen dos diferentes formas para conocer la polaridad de un transformador cuando en su placa de especificaciones no esté establecida. El primero de estos métodos es llamado método con dos voltímetros. Este método consiste en aplicar un voltaje no muy alto en las boquillas de alta tensión del transformador. Bueno, para esto es necesario haber puenteado previamente las terminales del lado izquierdo del transformador entre una boquilla de alta tensión y una de baja. Una vez realizado este puente, ahora sí se va a aplicar el voltaje en las terminales en las boquillas de alta tensión, y ahora sí se van a realizar las mediciones. Se le llaman método con dos voltímetros, ya que se supone con uno se va a medir la tensión en las boquillas de alta y con el otro en las boquillas de baja. Pero de igual manera puede realizarse ambas lecturas con el mismo voltímetro y no hay ningún problema. Bueno, pues como ya lo mencioné, se realiza primero la medición en las boquillas de alta
Posteriormente se realiza la misma medición en las boquillas de baja tensión y finalmente se va a realizar una tercera medición entre las terminales del lado derecho, es decir, del lado contrario a los que se realizaron el puente que mencioné al principio. Esto es entre una boquilla de alta y una boquilla de baja. Como ya lo mencionaba anteriormente, el método con 2 voltímetros no es el único por medio del cual se puede conocer la polaridad de un transformador. El otro método se llama método del transformador patrón. Como su mismo nombre lo indica, este método necesita de otro transformador por medio del cual nos vamos a guiar. Para esto es necesario que este transformador conozcamos su relación de transformación. En este método vamos a calcular la relación de transformación del transformador que queremos conocer su polaridad y una vez obtenida su relación de transformación vamos a compararla con nuestro transformador patrón y a través de esto vamos a conocer si su polaridad es sustractiva o adictiva. Para esto es necesario conocer cómo se realiza la relación de transformación, o bueno, el cálculo para obtener la relación de transformación. Una vez realizadas estas mediciones, nos será posible conocer cuál es la polaridad de nuestro transformador, ya sea que su polaridad sea sustractiva o aditiva. Para saber esto, vamos a suponer que nuestra medición se realizaron para las boquillas de alta tensión entre las terminales H1 y H2 y para las boquillas de baja tensión entre las terminales X1 y X2. Si al realizar la suma de los valores obtenidos entre H1 y H2 le sumáramos la lectura tomada entre las terminales X1 y X2, nos diera como resultado el mismo valor que el obtenido en la medición entre H1 y X2, se diría entonces que la polaridad de nuestro transformador es adictiva. Pero en el caso contrario y de que al valor obtenido en la lectura entre la terminal H1 y H2 le restáramos el valor obtenido en la lectura entre X1 y X2, si esta resta nos dirá como resultado el valor obtenido entre la medición entre H1 y X2, se diría entonces que nuestra polaridad es sustractiva. O, dicho de otro modo, si el valor obtenido en nuestra tercera medición fuera mayor que la lectura obtenida en las boquillas de alta tensión, se diría que la polaridad del transformador es adictiva. O si este valor, el tomado de la lectura de la tercera medición, es menor que el obtenido en la primera lectura en las boquillas de alta tensión, se diría que la polaridad del transformador es sustractiva. Este es un transformador monofásico. Monofásico. Entrada de 440, primario. Que tiene puntales, podrían notar. ¿Ya está jalando? Sí, jale todo. Nomás que lo voy a tapar de aquí. Ese es el que tiene para... Tiene taps aquí adentro, pero este es de tornillitos. ¿Este de cuánto es? De 15 kVA. Monofásico, entrada del primario 440. Paje nominal. 140. Ya. ¿Quieren observar ahí esos tornillitos que vienen hacia arriba? Ahí está el mentado tap. Clase OA. No cae dentro del cel. Tenemos clase OA, o sea, clase OA se refiere que es en aceite. Empleado por aceite y aire. ¿Y la prueba cómo se hace? Esa es la de polaridad. ¿De polaridad? Vamos a ver primero.
A ver, jóvenes, un desarmador. Conéctale aquí, bueno, ese aquí. Esta va a ser prueba de polaridad. Este fue la que se acuerda. Así lo tengo tornillito. Y eso es muy importante cuando ponen los trombones en paralelo. Que los trombones, los dos tengan el mismo tipo de polaridad. Porque si mete uno con polaridad aditiva y otro con sustractiva, hay cuenta que dos fuerzas se contrarrestan así. Chocan, etc. Y así en polaridades que son iguales se suman, pues, trabajan bien. Y esta es una forma básica de hacer una prueba de polaridad. Se hace con un aparato que se llama TTR. Pero también cuesta como 80,000 pesos. Nunca van a hacer la prueba de inversa de meterle para abajo y para arriba. O sea, del lado de alta para abajo, con un voltaje más o menos moderado. Porque si le metemos de la baja para acá, haz cuenta que energizamos el tromón y tendríamos alta tensión por arriba. Pues. En este caso, vamos a meterle, le vamos a meter un voltaje primario que es de 240 de tromón, por el lado de la alta. De alta. Ahí. Y el lado secundario nos va a dar un voltaje. De X1 a X2 le vamos a meter un H1 y H2 como 240 voltios. Ahorita lo vamos a medir a ver cuánto le estamos metiendo realmente. Esta prueba de polaridad se hace con un aparato, con voltímetro. Con voltímetro, pues. Ah, ok. Nada más se ocupa el voltímetro. No lleva ohms, no lleva nada. Puro voltímetro nada más. Ahí está. Súbele el reiki, jovenazo. ¿De qué lado? De que mira dos pastillas. Ahí está. Ahí estamos energizando el transformador por el lado de alta. Este es de 440 de entrada, pero ahorita estamos metiendo en la mitad, pues 240. Pero con eso tenemos que hacer la prueba. Muy bien. Entonces, Lo está metiendo de alta. De alta, el lado de alta es de 440, pero aquí le estoy metiendo 240. Entonces, si lo metiera de baja a alta. No, pues la baja sí me daría 440 acá. Pero para prueba por la vía siempre hay que meter de alta para baja. De alta para abajo. Aquí me voy a dar 249 voltios 250. en el primario. Eso pongo en el 249 voltios. ¿Y en el secundario cuánto tienen que dar? Después de la relación, ahí es donde entra la relación de transformación. Pero aquí vamos a ver. Eso es la relación de transformación. Ahí. Me está dando 242. ¿Qué va a pasar si yo mido del Bornes X2 a H1? Desde X1 a H1. X1, H1. Ahí. Puedo tener más 440 más 140 y tantos que logramos acá. Puedo tener más 440 más 140 y tantos. O puedo tener 440 menos 140 y tantos. Esta lectura la voy a tener en subida o en bajada sumada a la 440. 142. ¿Qué tenemos? ¿106? 106. 106. 106. 106. A ver, así damos. ¿Cuánto dijimos que tenemos aquí? Ahí son 140. 42. Acá. Ahí eran 249. 249. Me pongan 242 menos qué? 142. 249 menos 142. Ah, bueno, poner eso. Y es lo que tenemos aquí. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Está bien? Oh, ¿qué polaridad es? Es ¿Qué droga? Sustractiva. sustractiva, Es sustractivo. porque es menos. Es menos. Este tromón maneja una polaridad sustractiva, que es la que más se estandariza. Sustractiva. Ahí. ¿La adictiva qué es? Y la adictiva es cuando sube para arriba Cuando se hace esto y sube. y sube. O sea, es 240 y tantos más acá lo que daba. 300 y tal.
Pero la adictiva afecta o qué es lo que No, son condiciones. Ajá. Por ejemplo, un transformador trifásico. Manejamos 3 piernas. Ujú. Nosotros debemos contemplar que el transformador, las 3 piernas tengan la misma polaridad. O sea, el sentido donde nosotros ganamos es en un solo sentido, no emboinar, que una esté para un lado y otra esté para otro lado. Porque seguimos una secuencia de conectar la delta con principio con fin, pues principio de una pierna con el fin de otra, principio de una pierna con el fin de otra, y conectamos principio con fines, pues. Pero si tenemos una pierna invertida, no nos trabaja el transformador. Porque no tener la polaridad correspondiente. La polaridad pues hay aditiva y sustractiva. En este caso maneja una polaridad sustractiva. Si yo quiero poner un transformador en paralelo con necesito que el transformador tenga polaridad sustractiva. Y si tiene aditiva, en vez de conectar el X2 con el X2, conecto el X2 con el X1 del otro. Y ahí ya cambio la polaridad también. ¿Y ahí sería adictiva? Ahí aquel otro ya lo estaría haciendo sustractivo. Nomás haciendo ese cambio nada más. Sí. Voltaje aplicado, aplicamos 249. Voltaje registrado de aquí, 142. Ajá. Voltaje de aquí a aquí, si es mayor que este que aplicamos, sería aditivo. Ajá. Y si es menor, es sustractivo. Y bueno, pues la relación de transformación no es más que la relación que existe entre el número de vueltas del devanado primario entre las del secundario. Pues como su mismo concepto lo dice, la relación de transformación puede obtenerse de dividir el número de vueltas del devanado primario entre el número de vueltas del devanado secundario de un transformador. Pero cuando no se conoce el número de vueltas de los devanados del transformador, también es posible conocer la relación de transformación por medio del voltaje o de la corriente. En el caso del voltaje puede dividirse el voltaje obtenido en el devanado primario entre el voltaje obtenido en el devanado secundario, o por medio de la corriente. En este caso sería la corriente del devanado secundario entre la corriente del devanado primario. Esto basado en la relación inversa que guardan con las fuerzas electromotrices. Tal vez ahora se pregunten por qué es importante conocer la relación de transformación en nuestro transformador. Bueno, pues por medio de la relación de transformación nos es posible asegurar que no existan cortocircuitos entre las espiras, ni tampoco existan errores en las conexiones de boquillas y cambiadores de derivaciones. Además, por medio del cálculo de la relación de transformación, nos es posible detectar cuando hay falsos contactos y circuitos abiertos en el transformador. Para comenzar con la prueba de relación de transformación del transformador, es necesario primero tener ubicado cuál es el porcentaje nominal y el voltaje correspondiente a cada una de las posiciones que va a tomar el transformador según la posición en que esté en el cambiador de derivaciones. Al subir o bajar una posición en el cambiador de derivaciones, el valor del voltaje va a variar un 2.5%, ya sea más arriba o más abajo. En este caso, la potencia nominal de nuestro transformador es de 440 voltios. Por eso, la posición 3 es de 440 voltios. Una vez que ya tenemos ubicados el valor del voltaje en cada una de las posiciones del cambiador de derivaciones, podemos calcular entonces la relación teórica. La relación teórica podrá ser obtenida con cualquiera de las 3 fórmulas ya mencionadas anteriormente. En este caso vamos a utilizar la del voltaje, dividiendo el voltaje que hay según la posición que sea entre el voltaje que hay en el devanado secundario. Como se puede observar en la diapositiva, ya tenemos todos los valores obtenidos de la relación teórica de transformación en cada una de las posiciones del transformador. Una vez obtenidos estos resultados, podemos entonces realizar la prueba de relación real de transformación.
Esto para hacer una comparación con la relación teórica y comparar los resultados obtenidos de estos cálculos. La relación de transformación ya es matemática. Sí. Pura matemática. A ver, 440. ¿Quién le apunto ahí? A ver, Pongo en posición 1, posición 2, posición 3, 4 hasta llegar al 5. Pongo en posición, nos vamos a referir al TAPS. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí le vamos a poner un voltaje, otro voltaje, otro voltaje, otro voltaje, otro voltaje. 5%, más o menos 1.5%. Es lo que da la norma oficial de todas esas cosas. Más o menos tiene una idea de que vamos a hacer, que vamos a meter un voltaje en el primario, vamos a medir en el secundario, vamos a dividir. En este caso, vamos metiendo. Anda la madre. Hacer esto, pues necesitan ajustarse a lo que hay. A lo que hay y al método que se haga. Este método es válido. Este lo tiene Ramírez. Es un aparato con el que ese checa la polaridad y checa la relación de transformación. Ah, el mismo aparato. Mismo aparato. la única diferencia es que te ahorra trabajo, ¿no? Solamente. ¿Qué es? La diferencia es que le ahorra trabajo solamente. Sí, ahorro trabajo. La posición 5. Si se fijan, verán, vamos a ver el TAPS, este TAPS es manual, Si se fijan, aquí está el 1, Si le miran el 1, si yo muevo esa plaquita para acá, lo pongo en el 2. Sí, ahí está el 2. ¿Sí le aparece? Aquí está el 3. El 4 y en el 5. Vamos empezando de abajo para arriba, pues para aprovechar que ya está conectado en el 5. ¿Qué dice en el 5? Que me debe dar una relación teórica de 1.74. Bueno, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a aplicar un voltaje en el primario y vamos a medir el voltaje que hay en el secundario y vamos a hacer nuestra división del voltaje que aplicamos entre el voltaje que estemos probando en el secundario. El que nos dé salida. El de entrada entre el de salida. Entrada con el de salida. Ah, ok. Y nos debe dar, si el tambor está bien, Eso. si está bien en su número de vuelta y si no está mintiendo el fabricante, nos debe dar eso. Ah, ok. Más o menos un 0.5%. Ah, ok. También mis aparatos no son de mucha predicción, pues, pero también tienen su margen de tolerancia. Muy bien. A ver, mírenlo usted. Miren la entrada. Acá. Entrada tenemos 250. 250, yo no considero él. 251. Mírenla acá. 251, en la 5, ¿verdad? Ahí sí. Y entre 143. Ya. Bájale para que no tenga una accidente. Y vamos a cambiar los bornes. No sé, cambiar. 1.75. ¿Cuánto hubo la diferencia? Ahí está un poquito. Fácil. La contó el fabricante. Así se saca la relación de transformación. Primero la teórica, después la real, y se compara, se compara con el teórico. El aparato que ya aplica su propio voltaje, pues saca el número, se traen las perillas, y ahí te da el número, pues. Oh. Ahí te sale la relación que tiene el transformador. Se llama TTR. Yo lo manejaba ese, Ahí con Ramírez. ahí con Ramírez. ¿Ese aparato cuánto vale, mamón? Con unos 80,000 bolos. ¿Qué dice mi home? Aplícale y mide los voltajes, y ahí sacan la relación. La relación ya. Práctica, señorita, mira, teórica, real, nada más, está bien así. Bueno. Ahora ustedes avienten desde ahí. La entrada va a ser lo mismo. A ver, chequen ahí la entrada, como porque a veces varía un poquito el voltaje, como siempre. Abusado, no va a tocar las puntas vivas, 251. Ahora mírenla ya. Los que cateteamos. ¿Sí pega buen toque, no? ¿Ya a los 50? A ver, dale. 140. 140. ¿Cuánto es? A ver, tú puedes. Bájale, compa. Mi compa Chuy. A ver, ¿cómo andamos? ¿Cuánto salió? Uno arriba, no, Anda bien. Sí. ¿Y con los decimales pienso que va a ser bien? No, ahorita le voy a poner que saquen la diferencia en proporción a ver qué porcentaje está variando del teórico al real. ¿Está abajo? Sí.
compañeros. Ya tenemos. Fíjate que sí, de poquito estábamos más a todo dar, ¿verdad? De poquitos números, o sea, pues de poquitos participantes. Ya cuando son 10 ya es mucha bola, ¿no? Sí. ¿Han venido hace mucho? No, ustedes son los primeros que vienen aquí. Vamos que disculpen el taller. 51. Es 51. Vamos a empezar a empezar. Los 51. No, lo que importa es lo que nos está impartiendo, lo que aprendió usted. Eso es lo importante. Sí. 131. 136.5. ¿Punto 5 o no? Ay, ya se me dio. 137. Dale, compañero. 1.83. Señorita, no trae la meta. Dale, pero igual. Mire, salió el puro chilenca. Vamos. ¿Cuánto tenemos? 250. ¿Cuánto? 250 de entrada y de salida. ¿Cuánto? 133.5. Vamos para allá. 1.87. Ah, también yo. Rápido, señorita. Ya falta el 1. No más falta el 1. Ahí está. Bueno. Esa es la 1 ya, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 250.9. Y salida. 130.7. ¿Cuánto? 130.7. El chingazo. Pruebas de rigidez dieléctrica del aceite. Esta prueba se hace en un probador especial denominado probador de rigidez dieléctrica de aceite. En este caso, la muestra de aceite también se toma de la parte inferior del transformador por medio de la llamada válvula de drenaje y se vacía en un recipiente denominado copa estándar, que puede ser de porcelana o de vidrio y que tiene una capacidad del orden de medio litro. La copa estándar tiene dos electrodos que pueden ser planos o esféricos y cuyo diámetro y separación están normalizados de acuerdo al tipo de prueba. El voltaje aplicado entre electrodos se hace por medio de un transformador regulador integrado al propio aparato probador. Después de llenado de la copa estándar, se debe esperar alrededor de 20 minutos para permitir que se alimenten las burbujas de aire del aceite antes de aplicar el voltaje. El voltaje se aplica energizando el aparato por medio de un switch que previamente se ha conectado ya un contacto o fuente de alimentación. El voltaje se eleva gradualmente por medio de la perilla o manija del regulador de voltaje. La tensión o voltaje de ruptura se mide por medio de un voltímetro graduado en kilovolts. Existen de acuerdo distintos criterios de prueba, pero en general se pueden afirmar que se pueden aplicar 6 rupturas dieléctricas con intervalos de 10 minutos. El primero no se toma en cuenta y el promedio de las otras 5 se toma como la tensión de ruptura o rigidez dieléctrica. Normalmente la rigidez dieléctrica en los aceites aislantes se debe comportar en la forma siguiente: el aceite degradado y contaminado de 10 a 28 kb, aceite carbonizados no degradados de 28 a 33 kb, aceite nuevo sin desgasificar de 33 a 44 kb, aceite nuevo desgasificado de 40 a 50 kb, aceite regenerado de 50 a 60 kb. Primeramente se abre para poder extraer el vaso, al cual se le llenará con una muestra de aceite.
Este se tiene que secar bien. Este ahorita no va a secar nada. Vamos a hacer una prueba nada más. Sí, no debe tener humedad. ¿Verdad? Se la dé un poco para que no agarre el aire. Se le dé el vaso y se le va echando. Más o menos que así, según dicen, para que salga el aire. Ok. Más o menos es lo que queda el vaso de lleno, más o menos. Puede ser un poquito más arriba, ¿no? Pero ahí está bien también. Oh, muy bien. ¿Verdad? Y ya se coloca aquí donde va. Tiene te fijan, tiene unas, ¿cómo se puede decir? Oye, como truena, donde lo presiona, las puntas, se cierra. Como terminales, ¿no? Se cierra, se conecta, el aparato está en 3000 voltios por segundo. Se mueve el switch y dice start y stop. Se le pica el start, ahí se va a ir la aguja. Para esta prueba se utilizó la norma ASTM D877. La velocidad de incremento de voltaje es de 3000 voltios por segundo. Ahí va metiéndole voltaje al aceite a 3000 voltios por segundo. Ese es según la... Ahorita como ese aceite tiene humedad, el vaso tiene humedad, pero para que vean nada más cómo trabaja. Ya cuando el aceite está bueno, pues va a romper a más. Si el valor promedio de la rigidez dieléctrica es mayor a 30 kV, se considera que el aceite pasa la prueba. En caso de lo contrario, la muestra de aceite debe ser rechazada. Aquí en el set se regresa la aguja para sacar el vaso y hacer la otra prueba, como son 3. ¿Sí? Esperar un minuto y volver a realizar la prueba. Repetir este procedimiento hasta obtener 3 valores de rigidez dieléctrica. De los 3 valores obtenidos se va a promediar y registrar dicho promedio en un formato de prueba. Si el valor promedio de la rigidez dieléctrica es mayor a 30 kV, se considera que el aceite pasa la prueba. Estando bien el aceite, pues a veces ni rompe. Tiene que estar hasta... Ni Tiene que dar rompe. todo. No, Y siempre se rompe en 40, en 50, en 42, pero así, eso es variable. Y siempre se le aplican los 3000. O... 3000, esa es la norma, 3000 volt por segundo. Ok, Se prueba con este vaso. muy bien. Todo. Mira. Se apaga, se desconecta. Bueno, este se puede dejar ahí para hacer la otra prueba. Aquí también desconecta. Tiene otro switch de seguridad. Tanto este como este. Para poder sacar el vaso. Sacas el vaso. Lo vacío. Yo aquí lo vacío, aquí tengo para vaciarlo. Y se vuelve a llenar otra vez. Y así sucesivamente. Se vuelve a llenar con otra muestra del mismo. Si esta se tira ahí, Ajá. se le echa otra muestra y se vuelve a poner y se vuelve a hacer lo mismo que se hizo hoy. Ok. ¿Es repetitiva entonces nada más la prueba? Nada más es todo. Ok. ¿Con cuánto se hace la prueba? ¿Con 1 litro o cuánta muestra? Sí, con 1 litro es mejor para que si en esas 3 pruebas tienes duda, puede hacer otras 3. Ajá. Sí. Se debe escurrir lo más que se pueda. Ahí está volteando todavía. Y ya se le vuelve a echar el otro aceite y se vuelve a poner aquí y hacen la prueba Y otra vez. y otra vez. ¿Ese se realiza 2 veces o cuántas veces se realiza? ¿Qué? La prueba de tirar la muestra y volver a echar. ¿3 veces? Tres veces. Ok. Sí. Ujú. Veces. Muy bien. Esta es la prueba de rigidez dieléctrica. ¿El equipo cómo se llama? Probador de aceite. Probador de aceite.
el aceite, como todos los materiales aislantes, se degrada con el paso del tiempo. Si además está expuesto a condiciones extremas de operación, puede sufrir una degradación acelerada, reduciendo sus propiedades eléctricas prematuramente. Pero ya si el aceite bueno, yo si me rompe a 30 no lo meto. Ya de 40 para adelante es bueno. Esta prueba permite revelar la cantidad de agua, polvo, lodos o cualquier partícula conductora que pueda estar contaminando el aceite y que por lo tanto le impida seguir cumpliendo con su funcionamiento de aislante. Para revisar es necesario obtener las muestras de aceite de transformador que se desea evaluar. Prueba de resistencia de aislamiento. Esta prueba se realiza en los transformadores no solamente para saber la calidad de aislamiento que tienen, sino también en ocasiones para saber el grado de humedad y detectar algunas posibles fallas severas en el equipo. La prueba de resistencia de aislamientos se realiza con un aparato conocido como Megger, el cual consiste en una fuente de alimentación de corriente directa y una fuente de medición. Este puede ser accionado eléctricamente o manualmente. El voltaje en las terminales del Megger varía dependiendo su fabricante y el tipo de accionamiento. Estos pueden medir rangos de voltaje de los 0 a los 10.000 megaohms. El significado de las resistencias depende muchas veces de la interpretación, de la sequedad y de los materiales con los que está compuesto el transformador, por lo que tenemos que tener mucha seguridad al momento de leer. El procedimiento para la prueba se describe en la norma IEC C57-1290 y el cual consiste de los siguientes puntos clave. La temperatura en los devanados debe de ser de 20 grados centígrados. Todos los devanados que componen el transformador deben estar cortocircuitados. Los devanados que no serán aplicados en la medición deberán estar conectados a tierra, así como todos conectarlos al mismo. La prueba se realiza en 3 ocasiones distintas: alta tensión contra baja tensión, alta tensión contra tierra y baja tensión contra tierra. Estas pruebas se realizan durante 10 minutos, tomando una medición al minuto 1, la segunda medición al minuto 3 y comparándola entre sí, y la tercera medición al minuto 10. Para probar esta prueba en un transformador no hay una cifra que nos diga un rango que esté en el margen, sino que es considerado 1 megawatt por cada 1000 volts que se le ingresen al sistema. Una consideración a tener en cuenta al realizar esta prueba es que no debemos de tener márgenes tan elevados entre 1 minuto a los 3 minutos. Si esto pasa, debemos interrumpir la prueba de inmediato, ya que esto nos está diciendo que hay un mal aislamiento y debemos de llevarlo a corrección inmediatamente. Existen diversos tipos de Meggers. En este caso tenemos uno moderno que tiene fuente de alimentación interna y uno tipo laboratorio que ocupa 110 volts. El Megger de alimentación interna es utilizado en el campo, ya que hay ocasiones en las que es imposible trasladar el transformador hacia el laboratorio. Estos trabajan en unidades de megaohms y de volts. El Megger cuenta con unas perillas ajustables para ingresar una cantidad deseada de volts hacia el transformador y con ello realizar el trabajo. Yo voy a leer la escala de megaohms, está en la parte de arriba. Empieza, ¿qué es este? 5. Bueno, empieza aquí así. Y escala de megaohms, pues se viene hasta acá, hasta llegar a los, creo que es 30.000 megaohms lo que alcanza. Antes de comenzar a realizar las mediciones, debemos hacer una limpieza a todas las partes que componen el transformador. Esto con el objetivo de no tener fallas ni números equivocados en el momento de hacer la medición. Es necesario retirar la tornillería y posteriormente lijarla para tener una buena conexión y evitar falsos números al momento de hacer las mediciones.
Es de suma importancia revisar todas las terminales de conexión para asegurarnos que no haya interferencias en las mediciones. Y después baja tensión a tanque. Pero lo más importante es alta contrabajo. Es donde realmente ahí estamos tomando la resistencia que hay entre el papel de resistencia de alta tensión contra baja, y es una prueba de referencia. En este paso estamos poniendo las conexiones en cortocircuito. Esto para hacer una sola medición en la primera boquilla y no tener que estar una por una. Para lograr tener todas las boquillas en cortocircuito, nos ayudaremos de un cable y unas pinzas. Una vez terminado, nos aseguraremos de tener todas las conexiones bien realizadas y procederemos a hacer las conexiones con el Megger. Trabaja. Este se conecta, esta se considera como línea positiva del Megger. Se conecta en alta tensión. Y este se conecta a este verde, que es la tierra. Se conecta a baja tensión. Conecta los tornillos que están en frente. Yo voy a aplicar un voltaje de 2500 voltios. Y para empezar necesito energizar el Megger. Aquí. Ahí está energizado. Entonces en esta carátula me va a dar, en escala roja, me va a dar el voltaje que estoy aplicando. Aquí tiene 0.5, 500 voltios, 1000, 1500, 2000 y 2500. Y acá me voy a ir en la escala roja. Todo lo que me sale aquí lo voy a multiplicar de acuerdo a mi multiplicador por 1 kilo por 1000. Entonces esta prueba, en esta prueba se toman lecturas a 1 minuto, a 3 y a 10 minutos. Ya está listo para controlar. Aquí entre prueba y prueba se deja pasar un intervalo mínimo como de unos 3 minutos. 3 minutos entre cada... Sí. Las mediciones obtenidas en el lapso de 1 minuto, 3 minutos y 10 minutos deben de ser divididas con su inmediato anterior. Para que la prueba sea satisfactoria, debe de haber un resultado de 1.5. En caso de no ser así, debemos revisar con base a nuestro criterio. Entonces esta prueba es la más importante. Es considerada como la más importante debido al cambio de la alta tensión a la baja tensión. Luego de asignar el voltaje de trabajo deseado y energizar nuestro Megger, comenzará a realizar las mediciones, las cuales podremos observarlas a través de estos marcadores análogos. Vámonos pues, vamos. Amigo, este le vamos a dar 1700. 1700. Ahí. ¿Cuánto? 1700 megaohms. ¿Sí conoces? Luego de iniciada la prueba, tomaremos la primera medida al minuto número 1. 2200 con él. 2200.
Como anteriormente se había mencionado, llegado el minuto 3, volveremos a revisar el Megger y haremos una anotación del número que nos está arrojando la medición. Lo mismo que realizaremos llegado el minuto 10 y haremos la división correspondiente. Después de realizar las tres medidas y obtener un resultado de 1.48, el cual es muy acercado al 1.5 necesario, haremos un cambio en las conexiones para realizar la medición de baja a tierra. Para realizar el cambio, desenergizamos el Megger, hacemos la desconexión y posteriormente colocamos el cable en el siguiente borne en el que haremos la medición. Debemos revisar que el Megger haya regresado a ceros. Es necesario esperar 3 minutos antes de realizar la siguiente prueba. Antes de comenzar a realizar la nueva medición, ajustamos nuevamente el Megger al voltaje que queremos inducir al transformador. Sí, pues estos los megahornos serían al doble. Luego de transcurridos los 3 minutos de espera, volvemos a poner a funcionar el Megger, esto a través de la palanca energizadora con la que cuenta. 3 minutos, ¿ya listo? Vamos ya. Toma el tiempo. Una vez que el tiempo está en marcha, debemos revisar que la medición se esté realizando de una manera correcta, es decir, que no esté pegado el medidor. Sí, 500, ahí está dando 500 volts. Cuando se está realizando la medición, es muy importante que nada esté en contacto con el transformador, ya que esto se puede considerar como una resistencia y afecta el rango de mediciones que el Megger nos proporciona. ¿Cuánto mucho por minuto? 20.000, pónganle 20.000. 23. Hacemos la anotación de la medición a los 3 minutos para realizar la división. 40.000. Luego de realizar la división y obtener un número satisfactorio, seguimos con la última medición. Una vez terminadas todas las mediciones y habiendo obtenido un rango de 1 y 1.5 en todas, sabemos que este transformador está en buen estado. Pruebas al sistema de tierras. Estas pruebas nos ayudan a conocer la resistividad del suelo, ya que una mala resistividad del terreno puede afectar directamente al mal aterrizamiento de equipos y de esta manera afectar un correcto tren de descargas atmosféricas, estáticas y que puedan tener un retorno dañando cargas en la instalación. El objetivo es verificar que la resistencia ómnica de los sistemas de tierra se encuentren dentro de los parámetros permitidos con la finalidad de tener un sistema confiable para drenar en el menor tiempo posible esas corrientes de falla a tierra. Para un sistema de tierras es indispensable que la resistividad del suelo sea mínima, no tanto que la resistencia del electrodo sea pequeña. La resistividad del suelo varía dependiendo del tipo de suelo, el contenido de humedad, así como el clima en el que se encuentre. Tomando estos factores en cuenta, es obvio pensar que la resistencia del terreno no es la misma en un suelo rocoso con clima árido que en un suelo arcilloso con clima húmedo. Puesta a tierra. Es la unión eléctrica con la tierra de una parte de un circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo. Está constituido por uno o varios electrodos enterrados y por las líneas de tierra que conectan dichos electrodos a los elementos que deban quedar puestos a tierra. Su función es la de forzar la derivación al terreno de las intensidades de corriente, de cualquier naturaleza que se pueda originar, ya se trate de corrientes de defecto, bajo frecuencia industrial o debidas descargas atmosféricas de carácter impulsional. Electrodo de puesta a tierra.
Conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven para establecer una conexión a tierra con una parte de la instalación que se haya de poner a tierra, siempre y cuando los conductores estén fuera del terreno o colocados en él pero aislados del mismo. Punto de puesta a tierra. Es un punto situado generalmente fuera del terreno que sirve de unión de las líneas de tierra con el electrodo, directamente o a través de líneas de enlace con él. Línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. Cuando existiera punto de puesta a tierra, se denomina línea de enlace con electrodo de tierra a la parte de la línea de tierra comprendida entre el punto de puesta a tierra y el electrodo, siempre que el conductor esté fuera del terreno colocado aislado del mismo. Prueba de continuidad. La continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Una prueba de continuidad es una comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y completo tiene continuidad. Antes de efectuar cualquier prueba o conexión de un transformador eléctrico, se debe realizar la prueba de continuidad y de resistencia de aislamiento. Después de llevar a cabo estas pruebas, se establece si el transformador eléctrico está en condiciones de recibir o suministrar tensiones nominales, realizar acoplamientos con estos transformadores, aplicar la carga para el cual fue diseñado. Las pruebas de continuidad deben realizarse solo cuando no hay voltaje en el circuito sometido a prueba. La prueba de continuidad sirve para determinar si las bobinas están abiertas o en buen estado de continuidad. Esta prueba se tiene que efectuar entre todas las terminales o bornes del transformador en verificación. Las pruebas de continuidad determinan si un fusible está en buen estado o fundido, si los conductores están abiertos o en cortocircuito, si los interruptores están funcionando correctamente y si los trayectos del circuito están despejados. Acá está igual que el otro. Con 100 el 160. Iguana, Iguana, nomás chispiar ahí. Ahí está. No, sí. Okay. Y cuando no hay resistencia, no chispea. Cuando está mal el transformador, a veces que está quemado, a veces que una fase 2 no chispean. Quítale esa para quitarla otra vez. Está. Ahí. Ponla Ponle ya. fuerte con aquella. Ahora sí, ponla en el medio. Gracias, señor. Procedimiento para prueba de continuidad, paso 1. Se marcan cada uno de los bornes del transformador con un número único e irrepetible. Paso 2. Se establece un cuadro de continuidad donde aparecen tanto columnas como bornes en el transformador. Paso 3. Una punta del Megger de aislamiento se coloca en un borne y la otra punta se va colocando en los demás bornes. Al tiempo se acciona la palanca del Megger y se observa qué resultado muestra el instrumento de medida. El número de bornes que en continuidad con el borne se van trasladando a su respectiva columna. Paso 4. Se repite la misma operación con los demás bornes restantes. Paso 5. Analizando los resultados obtenidos en la tabla de continuidad, se observa las bobinas en las respectivas columnas y los tabs o derivaciones existentes en las bobinas. Paso 6. Se elabora el esquema del transformador con sus bobinas, tabs y sus respectivos números de bornes. Por último, tenemos el mantenimiento de los transformadores. Previo a ello, hay que realizar o aplicar ciertas normas. Una de ellas es planificar el trabajo con antelación a la parada y desconexión del transformador de la red, así como solicitando los permisos y efectuando todos los avisos necesarios. Otra de ellas es recopilar toda la información técnica relativa al transformador y sus equipos, como son los ventiladores, sistemas de control y seguridad. Otra de ellas es revisar todo el protocolo de seguridad necesario, incluyendo los equipos necesarios, como es la puesta a tierra, señalizaciones, entre otras. Y por último, seleccionar el personal necesario para la tarea de mantenimiento entre los capacitados, así como los medios materiales y herramientas como los vehículos o grúas. El mantenimiento de los transformadores se divide en 3. El primero es el mantenimiento predictivo, el cual es una serie de acciones que se toman y técnicas que se aplican con el objetivo de detectar posibles fallas y defectos de la maquinaria en las etapas incipientes. Esto para evitar que estos fallos se manifiesten durante su funcionamiento o evitando que ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos, ya que esto causa impacto financiero negativo dentro de una empresa. Su misión, como se comentó, es conservar un nivel de servicio
determinando en los equipos y programando las revisiones en el momento más oportuno. Enfocándonos el mantenimiento a los transformadores, el mantenimiento predictivo tiende a reducir la cantidad de trabajos a realizar durante su periodo de vida útil. Hay que realizar un análisis cromatográfico, un análisis físico-químico, una inspección exterior, la medición de potencia, medición de voltajes y medición de corrientes. El mantenimiento predictivo consta de un análisis tomando en cuenta diferentes factores para declarar o realizar un plan de control o mantenimiento, y así poder evitar posibles fallas muy costosas, así como la interrupción del equipo en horas de trabajo o de producción. Para realizar ese tipo de mantenimiento es necesario contar con equipo especializado y personal capacitado, como lo es el técnico que nos estuvo apoyando, para diagnosticar o hacer un análisis externo e interno del transformador con ayuda del plan de mantenimiento que previamente fue realizado. Se toman pruebas o variables con equipo digital, esto con el fin de ahorrarse una buena cantidad de dinero a futuro. Por otra parte, tenemos el mantenimiento preventivo, el cual su principal objetivo es evitar o mitigar las consecuencias de las fallas de los equipos, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran. Las tareas del mantenimiento preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceite o lubricantes, entre otras. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que éstas ocurran. El mantenimiento preventivo tiene como finalidad el impedir o evitar que el equipo falle durante el periodo de su vida útil. La técnica de su aplicación se apoya a experiencia de la operación, la cual reduce sus posibilidades de falla. Este tipo de mantenimiento se hace bajo un programa de trabajo ya determinado y, muy importante, con el equipo desenergizado. Dentro del mantenimiento preventivo se realizan diversas actividades para mantener en óptimas condiciones el equipo. El técnico nos comentó que una de las actividades que él realiza es la limpieza. Por ejemplo, él realiza limpieza en los bornes de alta y baja tensión para evitar pérdidas por suciedad, ya que generan mucho sulfato. Otra de las actividades es la revisión y reparación del disipador de calor en caso de requerirse, así como también una inspección de niveles y estado del aceite. Otras actividades es retorquear de manera correcta todos los tornillos con los que cuenta el transformador. Es muy importante este mantenimiento porque se alarga la vida útil del transformador y se evitan grandes gastos económicos por reparaciones muy costosas. Por último, tenemos el mantenimiento correctivo. Las causas que provocan ese tipo de mantenimiento por lo general se refieren a descuidos, falta de planeación, recursos económicos o sus aplicaciones son de emergencia. Se hace inaceptable en grandes instalaciones, ya que el trabajo realizado es una emergencia. De igual manera, el mantenimiento correctivo impide el diagnóstico exacto de las causas que provocaron la falla, las cuales pueden ser por abandono, desconocimiento del equipo, por desgaste natural, por reportes no atendidos para su reparación o por maltrato. Se debe evitar llegar a este tipo de mantenimiento debido a que implica cargas de trabajo no programadas, ocasionando interrupciones del servicio. Otra es que representa grandes costos. La otra es que permite operar el equipo hasta que la falla ocurra antes de su reparación o sustitución y representa gran riesgo. Y la otra es que ocurre cuando no hay planeación y control del mismo. En esta parte podemos ver donde el técnico tiene en sus manos un borne tipo espada y procederá a instalarlo al transformador. Si te fijas, tiene una guía aquí, ¿no? Una guía. El tanque también tiene una guía, ¿no? Sí, no. Entonces se mete así. Y claro, aquí va un empaque y aquí lleva otro empaque. ¿Sí? Acá en la parte de atrás y aquí lleva otro empaque. Y ya nomás se pone esta copa. Esta copa, se pone su guasa y su tuerca. Y ya se pone la tuerquita. Esto bueno es muy práctica. Y ya ajustas ahí. Y al estar ajustando, ¿qué pasa? Estás presionando este empaque de afuera
y este empaque de adentro. Y ya le das el torque. El técnico nos comentó que se realiza un empacamiento completo del transformador para evitar posibles fugas de aceite o entrada de humedad. Nos comentó que los empaques los realiza de manera artesanal con un material llamado neopreno, de 1/4 de pulgada. Aquí nos mencionó que las varillas conectoras de alta tensión que se encuentran dentro del transformador se le realiza una limpieza para un correcto flujo de voltaje. Nos comentó que estas varillas son de aluminio y bronce, pero ellos en ocasiones cuando están dañadas las realizan de varilla roscada tipo espárrago. En esa parte nos indica que estas cuentan con un empaque, ya que van ubicadas en un cilindro con aceite dieléctrico. A los medidores incorporados en el transformador se les da una limpieza y una revisión para su correcto funcionamiento. Si alguno de estos al hacer la revisión tiene señas de mostrar lecturas incorrectas, hay que proceder a reemplazarlos. Aquí se puede observar cómo a uno de los medidores le hicimos una prueba manualmente y funciona correctamente. Dentro del mantenimiento correctivo, el tanque se repinta con una pintura especial, la cual va a proteger de la corrosión. El técnico nos comentó que usa una pintura para condiciones especiales, ya que la mayoría de estos tanques se encuentran exteriores, y de igual forma que usa una pintura especial para tanques que se encuentran en costas. Aquí podemos observar un transformador que está dañado, el cual está en proceso de reparación. El técnico nos comentó que dentro del mantenimiento correctivo se hace la reparación de la pieza o componente dañado, y también que se realiza una inspección para revisar los demás componentes que no tengan ninguna falla o avería.